Abriendo Campos, un programa patrocinado por Caja Rural de Castilla-La Mancha, Campos de Llín, Excelentísima Diputación Provincial de Albacete y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Ya de vuelta con todos ustedes, dice el refrán que de bien nacido es ser agradecido, y la verdad es que esta comarca tiene mucho que agradecerle a esa fibra que tanto nos dio durante años atrás. Les hablamos del esparto, de él y de sus usos para la agricultura. Les vamos a ofrecer el siguiente reportaje desde el Museo Comarcal, donde hay piezas únicas y sobre todas ellas nos va a hablar José Antonio Iniesta, no se lo pierdan. Bienvenidos al Museo Comarcal. Vamos a conocer la historia y tradición del esparto de Llín. Bueno, aquí adelante. Pasa. Mucho gusto. Adelante. Bueno, voy a enseñarte el museo. En el Museo Comarcal de Llín tenemos una amplia colección de piezas etnográficas del esparto, porque realmente nuestra historia ha sido muy importante en cuanto a esta fibra que, digamos, se extiende a lo largo del sureste español y el norte de África. Como la producción del esparto de Llín fue la más importante de la historia, podemos decir claramente que es la fibra del esparto más importante de la historia de la humanidad, del conjunto del planeta. Yo siento una inmensa pasión por el esparto, llevo cerca de 40 años investigándolo, publicando textos, pero me toca muy personalmente. Porque la historia del esparto está en nuestras raíces, en nuestra historia, en nuestro origen, en nuestra esencia, y cada uno tiene que reivindicar su origen, y para mí es un honor ser hijo de una cocinera, Dolores Villanueva, y de un espartero, Rafael Iniesta Portaña. Pues si quiere vamos arriba y nos enseñas un poquito. Encantado, de la historia. Adelante. Poca gente de nuestra generación sabe de la importancia del esparto a lo largo de la historia, especialmente en los años 40 y 50, que generó una gran riqueza para Llín, y sin este proceso evolutivo sería imposible comprender los avances de Llín en la industria, en el comercio, incluso en la Semana Santa de Llín. Pero menos todavía sabe la gente que tenemos una pieza del Neolítico en el Museo Comarcal, en la sección de arqueología, que refleja cómo el esparto se utilizaba hace miles de años, porque tenemos una imprimación de lo que es cestería, lo que nosotros entenderíamos como la pleita, sobre una pieza de barro. Bueno, adelante. Y aquí tienes la colección del esparto de Llín. Aquí está la verdadera historia del esparto, ¿no, José Antonio? Esta es nuestra esencia, nuestros orígenes y todo aquello que nos revela lo que ha sido el esparto en nuestra ciudad. Aquí tenemos algunas piezas muy emblemáticas que se hacían con el esparto cocido, que se tenía que tener en las balsas de esparto durante 40 días, o el esparto picado, que era más flexible.
Tenemos, por ejemplo, la panaera, así se llamaba, que está hecha con esparto picado y paja de centeno, que era para guardar el pan. Incluso tiene un agujero por detrás. El ratón muy sabio, muy cuco, se metía a comerse el pan. Tenemos allí la pleita, que es un elemento singular, muy cotidiano, con el que se hacían las espuertas, que es esa estructura de trenzado de esparto que tenemos allí, que es una pieza básica y fundamental para todo lo que tiene que ver con la artesanía del esparto. Están las agüeras, que iban en las caballerías para llevar todo tipo de frutas, verduras, la caracolera, que aquí se llama popularmente cachulera, donde se guardaban los caracoles, y obviamente tenemos que destacar una pieza muy importante, que es el cofín. Este cofín fue realmente el que se producía con intensidad, se exportaba a todos los lugares de España, se enviaba, y este cofín hizo realmente que Jin tuviera mucha riqueza, porque esto es lo que se utilizaba para prensar la oliva y obtener el aceite. Y este cofín era el característico de las cofineras que lo hacían, porque había además dos actividades fundamentales entre las mujeres: las picauras, que así se llamaba, que eran las que picaban el esparto, y las cofineras, que hacían los cofines. ¿Y cuánto tiempo tardaban en hacer un cofín? Porque el trabajo debía ser... Era minucioso, como podemos ver en algunas fotografías que todavía quedan escasas, y se tenía que hacer laboriosamente durante horas, y además que quedara perfecto. O sea, había un esparto que en un momento determinado no se trenzaba adecuadamente, se inutilizaba. Entonces era un trabajo muy mal pagado, muy complejo. Te puedo decir incluso que para las mujeres, que fundamentalmente eran las que hacían los cofines, era un trabajo ingrato. Tenían que llevar una protección en los brazos, la punta del esparto se les clavaba, se les infectaban los brazos. Era realmente doloroso, y luego tenían infecciones, y además siempre solían tener lesiones en las manos de tantas horas y horas y días trabajando con los cofines. Vamos, que el papel de la mujer en el esparto era importante, pero al mismo tiempo era más duro. Yo tengo que decir, no más duro, era duro todo en general. Por ejemplo, los esparteros tenían que estar desde la mañana al mismo amanecer hasta la noche trabajando. Era un trabajo durísimo, penoso. El de las mujeres también era muy duro. Las cocineras, por ejemplo, tenían que estar, como te digo, durante horas y horas, y entonces se le infectaban los brazos. Pero tú piensas que, por ejemplo, las picauras tenían que estar en un hueco con una banda de mazos, trabajando con dos mazos al mismo tiempo, que se accionaban eléctricamente, subían y bajaban, podían estar 12, 14 horas. Tengo testimonios de gente que se llevaba a los niños, los metían en una espuerta. Tú imagínate el esparto que se picaba, que para conseguir ese esparto picado, eso se metía en los pulmones, se metía por todo el cuerpo, había un picor tremendo, y en esa especie de pozo, insalubre totalmente, tantas horas, con un fallo de concentración en cualquier momento. Lo mejor entre lo malo que podía ocurrir, fíjate que es triste, es que algunas personas perdieran un dedo. ¿Por qué? Porque en ocasiones perdían hasta la mano. Era fácil que perdieran la concentración, y en esa acción de los mazos que bajaban continuamente, por desgracia, hay una tía mía, mi tía Encarna, perdió uno de los dedos, y era terrible ver esas condiciones con niños metidos en una espuerta, con unas condiciones terribles, con el sonido machacón de los mazos bajando. Eso es para salir loco, y era un régimen de semiesclavitud, porque además ni tenía seguridad social, ni higiene, ni atenciones, y luego pues además pues para seguir viviendo. Y aquí es donde tenemos el palillo de coger esparto. Este, ¿no? Ese. Eso es un mazo. Una maza, exactamente. Bueno, aquí vemos dos tipos de palillos, ¿no? Sí. Explícanos la diferencia entre uno y otro. Esto es muy importante en lo que es la extracción del esparto en el monte. Primero tenemos aquí la maza, que era para picar el esparto, pero eso una vez que se conseguía el esparto. Y aquí tenemos dos elementos fundamentales, que son los palillos. Aquí aparecen como palos, pero son los palillos. Este de madera era para atar las gavillas. Una vez que se recogía el esparto, se hacían las gavillas. Este es muy importante en nuestra historia, pero este, si cabe, más importante, emblemático, porque con este palillo se cogía el esparto.
Hay que decir que la labor de recogida del esparto es durísima, se tiene que extraer con fuerza del brazo, pero si tú intentas coger el esparto se te desgarra la mano. ¿Qué es lo que hacían? Que se ponían esta abrazadera aquí y entonces se sujetaba con este palillo, se rodeaba el esparto, se tiraba con fuerza. La fuerza era la misma, por eso los esparteros eran rudos, eran muy fuertes, pero ya el palillo es el que arranca la mata de esparto. No. La fuerza la tienes que hacer igual, pero ya no tienes la acción directa contra el esparto, de tal forma que si tú arrancas el esparto, la fibra es muy fina, te cortaría las manos y no podrías seguir trabajando. Así evitamos esos cortes. Exactamente, pero la fuerza era inmensa, por eso los esparteros eran rudos y eran realmente la gente más fuerte de todo allí. Y ahora te voy a enseñar un elemento fundamental, pero a la vez también de alguna forma terrorífico para lo que eran las picadoras, las picadoras que se llamaban. Este es uno de los mazos que yo conseguí en un momento determinado. Alguien se quería hacer palillos para tocar el tambor, pero lo convencí para que estuviera en este museo. Te hablaba de la banda de mazos, que hay una pareja de mazos por cada persona y bajaban insistentemente accionados eléctricamente. Esto se conoce como madera de Guinea o madera de hierro. Y cuando las pobres mujeres picadoras por agotamiento, somnolencia, puro sueño, abatimiento total, ya perdían la concentración, estos mazos se llevaban los dedos de las mujeres. Bueno, José Antonio, en esta vitrina, ¿qué tenemos? Aquí tenemos piezas muy interesantes. Te estaba hablando antes de la panaira, que es una pieza para guardar el pan. Sí. Pues todo forma parte de esta familia de lo que se llaman los escriños. Esto está hecho también con el esparto picado y con paja de centeno. Muy interesante porque fíjate qué tapa más preciosa tiene. Todo esto es para guardar pan y se conserva con la ventilación, la sequedad adecuada, también para que no se humedezca. Y luego aquí volvemos a tener el palillo de coger esparto, que curiosamente con la abrazadera de esparto también. Esto es muy interesante observar porque te hablaba del esparto crudo que se recoge en el monte, el esparto cocido cuando se tiene en las balsas de esparto durante 40 días. Se sabía por el tiempo, pero es curioso porque yo recuerdo haber visto un animal dentro de esas aguas que además huelen fatal. Las aguas del esparto huelen fatal, y cuando se encuentra ese animal ya desarrollado, ya era un indicativo de que había que recoger el esparto. Además tiene un flagelo muy largo. Y es importante observar la maestría con la que trabajaban los artesanos. El esparto picado, que es el que se está picando en los mazos de picar esparto, tiene, digamos, esa capacidad de adaptarse, es más moldeable, como te das cuenta, ¿no? Entonces, para las asas, para trenzados más finos, para refuerzos, se utiliza el esparto picado. Y el esparto cocido, pues ya en la estructura, como por ejemplo estamos viendo así, de lo que es la fibra. Y ahora te voy a enseñar unas piezas muy interesantes también que están aquí, en esta vitrina. Sí, aquí hay una botella enredada, en la misma línea de las bombonas que se enredaban con pleita o con otra que hemos visto que está enredada con la técnica del cofín. Esto, como te decía, es el esparto picado. Fíjate cómo se adapta, qué belleza, qué caperuza para tener esta botella, y en un momento determinado se hace con calabazas, para la tamborada, cualquier tipo de recipiente. Cerramos. Bueno, aquí tienes una pequeña sorpresa. Como desgraciadamente no tenemos ninguna banda de mazos de la que te hablaba, que se accionaban eléctricamente, esa madera de Guinea o de hierro con la que se picaba el esparto, tenemos una reproducción, una miniatura entregada por un artesano de tantos que hay en Ellín, que nos muestra realmente
cómo se movían los mazos de 2 en 2. Aquí tenemos, por ejemplo, 4, con lo cual había 2 mujeres que en esas condiciones insalubres, terroríficas, peligrosas, perdiendo dedos y manos, estaban en el interior de un pozo completamente envueltas en todo ese polvillo que les hacía que tuvieran picores, los problemas de las manos, la enfermedad, lo que te decía de los niños en la espuerta, y vamos a ver cómo funciona y nos vamos a hacer un poco la idea de cómo eran esas bandas de mazos, que había muchísimas y mucha gente trabajando en honor, ya hemos hablado antes de las cocineras, y en honor ahora a las picadoras, Vamos a accionarlo, esta pequeña miniatura. Cada mujer tenía 2 mazos, entonces esto que estamos viendo aquí en esta reproducción, esto era un pozo, se sentaban aquí en el borde, la mujer estaba sentando y iba metiendo las manar de esparto para que los mazos las fueran picando, triturándolas. Entonces aquí estaría una mujer con estos 2 mazos, aquí otra mujer con estos 2 mazos. Calcula el peso, la intensidad de estos mazos accionados eléctricamente cuando tenían a lo largo de 12, 14, 16 horas trabajando insistentemente con este ruido ensordecedor, que eso es para salir loco. Imagínate todas esas partículas que están entrando por los ojos, irritando los ojos, la boca, por todo el cuerpo. Cuando en un momento determinado una mujer hablaba con otra, alguien la llamaba, porque estaban agotadas ya, porque sencillamente de ese trabajo monótono, rutinario, perdían la concentración, sencillamente como no calcularan precisamente, automáticamente les chafaba un dedo. Imagínate lo terrible que era este trabajo, es decir, el esparto con toda su miseria, con toda su esclavitud, con toda su ingratitud, fue la que generó la riqueza de Jean, y por eso a veces me parece injusto que nos olvidemos de algo que fue tan duro para las personas a la hora de trabajar, pero que ha sustentado las raíces de nuestra vida. Nosotros no seríamos lo que somos si no fuera por la industria y la artesanía del esparto. Bueno, José Antonio, muchas gracias por atendernos y esperemos que la gente de Jean se pase más por el museo, ¿no? Y venga a conocer un poco más la historia de Jean. Gracias a vosotros, siempre a Televisiones Jean, por mostrar nuestras raíces, nuestras tradiciones, nuestra esencia, todo lo que es la artesanía popular, y por supuesto este Museo Comarcal de Jean está abierto a todo el mundo. Es importante que conozcamos nuestra historia porque al fin y al cabo son nuestras raíces, es nuestra pura esencia. Muchas gracias. Adiós. Centramos nuestra atención ahora en cuestiones menos amables que la historia del esparto, y es que las zonas afectadas a consecuencia de un incendio, ya sea natural o intencionado, son reforestadas 2 años después. Durante este proceso plantan pinos y variedades de arbustos con las características apropiadas al clima donde se encuentra la zona afectada en sí. Y de esta manera se consigue tener una mayor biodiversidad en el terreno. Vamos ya con ese reportaje de reforestación. Nos encontramos en una zona donde se produjo un incendio hace unos años. Había un expediente de forestación de tierras agrarias y lo que se hizo fue reponer todas las marras, que evidentemente fue de 100%, para iniciar de nuevo esa forestación y que se pudieran seguir recibiendo las ayudas compensatorias. Esto viene de un proyecto, de una idea que viene de Europa, en lo que se pretendía es aumentar la superficie forestal. Es decir, en zonas agrarias donde había una baja producción,
donde no tenía mucho valor, pues se ofrecía estas ayudas para que esa zona agraria pasara a ser monte. Entonces se ofrecían unas ayudas durante X años. La última orden salió en el año 2008 y desde entonces pues, se están revisando los expedientes que se hicieron entonces. Bueno, en el caso de un incendio, digamos, donde no hay ningún expediente de forestación, pues siempre se espera como mínimo 2 años. En el caso de un expediente donde haya una forestación, pues se suele hacer un poquito más rápido, aunque también se tiene en cuenta la regeneración natural que haya en la parcela. La orden que se publicó en el año 2008 tiene un anexo en el que hay una lista de especies que son las que se pueden acoger a las ayudas. Dentro de esas especies, pues hay unas que son de unas zonas más al norte de España, otras más al sur. Se tendría que presentar una memoria técnica y dentro de esa memoria se aprobaría por parte de la delegación qué especies son las susceptibles de estar aquí, pero básicamente son las especies de la zona. Aquí en la zona donde estamos es el pino, la coscoja y algún arbusto más, el lentisco, acebuche, adelfa. Actualmente esas ayudas no se pueden solicitar, ¿vale? Eso salió en el año 2008 y estamos pendientes de que se vuelva a publicar una nueva orden con una nueva línea de ayudas. Ahora mismo lo que se está haciendo es gestionar las ayudas que ya están aprobadas. Se daban 3 tipos de ayudas en aquella orden. Una ayuda a la implantación, que es lo que cuesta poner los pinos, una ayuda de mantenimiento, que se daba durante 5 años, que era una ayuda de lo que costaba mantener esa forestación durante esos años, y luego se da durante 15 años una prima compensatoria. En las órdenes anteriores a la del 2008 era durante 20 años, pero en el 2008 se redujo a 15. Esa prima compensatoria lo que viene a pagar es lo que se pierde por perder la actividad agraria. Y una vez que se hace la forestación, esto ya pasa a ser monte para siempre, ya no vuelve a ser zona agrícola. Si no estuviese la ayuda, pues sería un desembolso importante por parte del agricultor o del titular de la tierra, entonces pues la mayoría de los titulares no se harían cargo de ese desembolso. Con esas ayudas pues se consiguen que muchas hectáreas sí que se hayan podido forestar otra vez. Entonces, José Antonio, una vez que se ha hecho la reforestación, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que vengáis aquí para comenzar la inspección? Nosotros haríamos varios tipos de inspecciones, es decir, en el momento en que el titular realiza la obra, primero se la prueba, él realiza la obra, cuando la realiza nosotros venimos y hacemos una inspección para certificar que lo que ha hecho lo ha hecho acorde con el condicionado que le han puesto desde la delegación. Después, durante los 5 años primeros, que es cuando se está cobrando la prima de mantenimiento, nosotros hacemos inspecciones periódicas para ver que la forestación sigue un buen curso. Y en los siguientes años, hasta llegar a los 15 años, lo que se hacen son inspecciones aleatorias. No se ven todos los expedientes, no se ven todas las parcelas, pero se van viendo unos pocos, de tal manera que al terminar el plazo se hayan visto todos o casi todos. Efectivamente. Las plantas que no han funcionado bien, que se han muerto o se han secado, que los depredadores las han arrancado, pues nosotros las llamamos marras, es decir, todo lo que no sea planta viva. Y en este caso, pues sí, esta planta la contaríamos como una marra. ¿Y suele haber muchas marras? Pues depende de las zonas. Ahora que hemos atravesado un periodo de sequía grande de 2 años, pues sí es normal que las plantaciones que haya habido pues sean tengan mayor número de marras.
Bueno, sobre todo se ha plantado pino, pero también algunos arbustos, ¿no? Sí, efectivamente, sobre todo en estas zonas donde el régimen de lluvia pues es escaso, lo que más se planta es el pino. Pero también dentro del anexo de la orden pues hay ciertas especies de arbustos que también se podrían plantar. En este caso pues aquí tenemos una especie de romero, se favorece y se recomienda que haya diversidad pues para favorecer que haya más alimento para los animales, para los pájaros y para que haya más biodiversidad. En este caso, bueno, pues un romero que también se ha sembrado. El problema del resto de especies pues es que por desgracia no funcionan tan bien como... Bueno, nosotros en las inspecciones que hacemos lo primero que vemos es que lo que hay forestado es el 100% de lo que haya aprobado. Y luego básicamente nos centramos en la densidad. Durante los primeros 5 años debe de haber entre como máximo un 10-20% de marras para que se considere viable, y durante el resto de años, para que la forestación se considere aceptable, se considere viable, estaría en el 30-40% de marras. Si se pasa de ahí, el titular tiene la obligación de reponer las marras para poder seguir cobrando las ayudas. Explícanos un poco por qué el pino este está aquí plantado tiene esta especie de malla. Vale, esto le llamamos protector, sobre todo en los primeros años, cuando el pino es más pequeñito, pues es muy susceptible de que los animales del bosque pues se lo coman, porque son las hojas muy tiernas, muy verdes. Entonces se le pone este protector para protegerlo en esos primeros años. Se supone que cuando ya el pino alcanza un tamaño considerable, o bien esto se rompe de forma natural porque sea biodegradable, o bien hay que venir y hay que quitarlos y hay que llevárselos. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar desde que el pino lo sembráis, plantáis, hasta que crece como los pinos que tenemos ahí al fondo? Bueno, hasta que esté como aquellos tienen que pasar bastantes años. Realmente lo que buscamos es que el tiempo que pase hasta que el pino pueda ser reproductor, que estamos hablando de 20, 25 años o por ahí más o menos. Aquellos pinos tienen bastantes más años y bueno, pues estamos hablando de 40, 50 años por lo menos para que tengan ese tamaño. También depende un poco de lo que llamamos la calidad de la estación, es decir, de cada sitio, el tipo de suelo que haya y las condiciones meteorológicas. Bueno, hay vegetación que plantáis, pero luego hay otra vegetación que se ha regenerado de forma totalmente natural, ¿no? Como podemos comprobar. Efectivamente, aquí bueno, pues hubo un incendio hace unos años, pero ha habido bastante vegetación que de manera natural ha vuelto a agarrar. Pues aquí vemos los romeros, algunas atochas de esparto, los gamones también, que de manera natural han colonizado el suelo. Lo que se ha hecho es ayudar a que esa regeneración pues llegue también al arbolado y se acelere. ¿Y puede ser que la vegetación que se regenera de forma natural crezca más rápido que quizás la que haya sembrado alguien? Hay veces que sí, la vegetación que sale de manera natural se supone que es la que está más adaptada a ese terreno. Lo que es indudable es que por lo menos genéticamente la vegetación idónea es la que sale de manera natural porque son los hijos de los padres que había anteriormente. Hay parcelas que son susceptibles de ser reforestadas y otras que no. Lo que se pedía en esta última orden es que las parcelas agrícolas fuesen de más de 1 hectárea, es decir, menos de 1 hectárea no se podía forestar. Y también pues, que hubiese alguna limitación, como por ejemplo de que hubiese algún hábitat protegido susceptible de ser conservado, en el que en tal caso no se podían meter otras especies, o que estuviese dentro de la Red Natura y fuera incompatible con los objetivos de la Red Natura o alguna cosa de esas. Pero normalmente si era más de 1 hectárea de terreno agrícola no hay problema.
tenemos un arbusto, ¿por qué está rodeado de corteza? Bueno, pues en este caso la persona que ha hecho la forestación pues le ha hecho estas cortezas para ayudar a que tenga más materia orgánica y también pues para proteger un poquito de la humedad, de la lluvia, que no se lleve el suelo y todo eso, ¿no? Es para proteger un poquito más. No es algo a lo que se suele obligar en los expedientes de forestación, pero bueno, aquí lo han hecho, pues bien hecho está. En este caso tenemos un lentisco, que es un arbusto, es de la familia de la cornicabra y de la familia del pistacho también, que ya te sonará más. Y es un arbusto bastante común en las zonas estas mediterráneas y que produce bastante alimento para los animales. Realmente la importancia de esta línea de ayudas pues va en la línea de aumentar la superficie forestal a nivel regional y a nivel estatal, pues la biodiversidad, la presencia de los montes y también un poco la lucha contra el cambio climático. Y si antes en el tiempo de información les hablábamos de la importante expansión que está teniendo el pistacho en nuestra provincia, también pues está haciendo lo propio los agricultores con las nuevas plantaciones de almendro. Un producto que se ha cotizado muy bien durante los últimos años y que parece ser que su precio va a continuar siendo estable. Por todo ello, como les decíamos, se están ampliando hectáreas en nuestro término municipal, en nuestra comarca dedicadas, queríamos decir, a lo que es el cultivo del almendro. Nos marchamos, les mostramos un reportaje de cómo se están plantando en la actualidad esos almendros. Pues hoy nos vamos a dedicar a la siembra del almendro, aquí muy cercanitos al hospital, detrás de las naves del butano, y vamos a ver cómo se planta el almendro. Hoy vamos a plantar unos 500 porque plantamos según día, según los que hay en el almacén, así nos podemos traer. Más o menos entran unos 400, 420 por hectárea y los vamos a sembrar para recogerlos con paraguas. Se está sembrando un poco al trebolillo para que a la hora de recoger la almendra con el paraguas no tenga que hacer mucha maniobra. Bueno, pues normalmente se suelen plantar de 6×5 al trebolillo para que el paraguas no maniobre mucho. La variedad es guara y ahora los primeros 3-4 años no tienen producción porque hay que formarlos, vienen sin formar, hay que formarlos y dentro de 4 o 5 años pues ya se podrá empezar a coger producción. Bueno, aquí tenemos el almendro. ¿Estos almendros de dónde los traen? Este almendro viene de Barranda, desde la provincia de Murcia. ¿Y os lo traen? ¿Cuál tiene que ser el tamaño? ¿Cuánto tiempo tiene que tener el almendro para que traigan para sembrar? No, normalmente no tiene por qué tener un tamaño. El almendro, esto se llama pie, que es donde se injerta, porque realmente lo que es el almendro es un injerto. Entonces, para que agarre se pone en un pie y normalmente este almendro pues tendrá sobre un año más o menos. ¿Y por dónde se injerta el fruto del almendro, Jaime? El almendro es que no tiene planta propia, entonces creo que esto es un injerto porque así se puede poner varias variedades. El pie normalmente el pie siempre es el mismo, pero la variedad no. Hay guara, hay varias variedades, no me viene a la memoria, pero hay 5 o 6 variedades de almendro que se pueden poner por aquí por la tierra.
El almendro con poquitos cuidados, o sea, simplemente con agua y un poquito de abono es suficiente para tener una buena producción. No es un árbol que necesite muchos cuidados ni mucho más para poder tener producción. La almendra no tiene, sí tiene fecha de cogida, pero no es como el albaricoque, que el albaricoque en cuanto madura tienes que cogerlo. La almendra no, la almendra como mucho se puede caer al suelo, pero la puedes recoger igualmente y la puedes tener perfectamente en casa todo el año. O sea, no es un fruto que se eche a perder, la tienes conservada en un sitio seco y se puede mantener todo el año perfectamente. Vamos a empezar a sembrar, mira, aquí es una marca y aquí iría el primero, porque está marcado, está topeado las cruces. Pues, exacto, en cada cruz va un almendro. Entre cruz y cruz suelen haber unos 6 metros. Aquí otro. ¿Ves? El injerto se queda fuera para que no rebrote. Al día se pueden poner perfectamente unos 1000 almendros o así. Sí. Kilos depende del año, del hielo, la calor, el riego, si son de secano, si son de regadío, influye mucho la temperatura, ambientes, todo muy relativo, depende del clima. No hay una producción exacta que se pueda decir, se van a recoger tantos kilos, es una aproximación. Pues ahora conforme se plantan solamente se les deja la vara, el pie y la vara, y se les deja que brote. Y el año siguiente ya se le empieza a formar brazos. Dependiendo, pues se le pueden dejar 3, 4 como mucho, para formar el almendro. Después de plantar el árbol aquí con el topo, ellos están aporcándoles tierra y apretándolos para que las raíces se envuelvan bien y haciéndoles una pequeña poza para poder echarles agua, para poder regarlos un poquito. No, yo creo que a todo el mundo le está dando por sembrar almendros porque creo que es el futuro la almendra, porque sinceramente el albaricoque ya prácticamente casi se ha perdido. Melocotón necesita muchísimos jornales y hoy en día pues yo creo que el almendro es un árbol muy agradecido y que con poquito va. Claro, pero porque el almendro es un fruto que no tiene por qué tener regadío, o sea, se puede ser desecando perfectamente, entonces en un bancal perdido que no tenga nada, ni regadío ni nada, puedes sembrarlo que dará fruto. Simplemente pues con el clima, con lo poco que llueva, etcétera, pues puede dar fruto. Y en esta época que nos envían ustedes mayoritariamente, pues por supuesto, imágenes representativas de la floración. Todo ello está presente en el siguiente tramo de nuestro programa, el que nos trae como cada semana, gracias a todos ustedes, nuestra compañera María Gil. Gracias, Esperanza. Como siempre les pido desde este programa, por favor, interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, para así poder fomentar la agricultura, la pesca, el desarrollo rural, todo lo relacionado con el campo. Para ello solo tenéis que enviarnos vuestras fotografías a nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @abriendocampos, en Instagram @abriendocamposclm, en Facebook nos encontrarás como Televisión Eyud. Si no tienes redes sociales puedes enviarnos tus fotografías a nuestro número de WhatsApp 669 50 93 29. Todo ello siempre acompañado con el hashtag #abriendocampos. Ahora vamos a ver las imágenes seleccionadas para esta semana. Esta primera nos la mandan desde Cañada de Agra y nos pasan esta foto de unas vacas. Se llama Consuelo la chica que nos la pasa. La siguiente imagen también nos la envían por WhatsApp. Rafa desde Yin nos manda esta foto de su cerdo vietnamita. Las siguientes imágenes también nos las envían por WhatsApp. Juan desde Iso nos manda esta foto de un montón de restos de brócoli. Y por último, estas imágenes. Manolo desde Cieza nos manda estas fotos de árboles frutales en flor.
Estas han sido las imágenes seleccionadas para esta semana. Como siempre les pido, por favor, seguir interactuando con nosotros en nuestras redes sociales. Señoras y señores, hasta aquí llega nuestro tiempo dedicado a la agricultura, a la ganadería y a nuestro entorno rural. Gracias una semana más por acompañarnos aquí en Abriendo Campos y recuerden que la próxima cita es el jueves dentro de 7 días, un programa en el que a partir de ya comenzamos a trabajar para que todos ustedes lo disfruten. Gracias, buenas noches y feliz fin de semana. Adiós. Abriendo Campos, un programa patrocinado por Caja Rural de Castilla-La Mancha, Campos de Llín, Excelentísima Diputación Provincial de Albacete y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.